Muy buenas tardes todos, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema por demás interesante el día de hoy, que es toxicomanías. Entonces, fíjense el rodeo que tuvimos que hacer para llegar a este tema, hablar de las toxicomanías desde un enfoque psicodinámico. Entonces, tuvimos que dar una vuelta por toda la teoría psicoanalítica para poder analizar cuál es la etiología de los trastornos de personalidad y entonces poder hablar de los trastornos específicos que pueden estar asociados al consumo de sustancias. Hay una frase o un dicho muy popular en el movimiento de comunidades terapéuticas que dice que a toda situación de dependencia le subyace un problema de tipo emocional. Y esta información y este dicho, que lo repiten todos los consejeros de comunidad terapéutica desde generación tras generación tras generación, desde 1960, les ha quedado claro esto porque lo han vivido en carne propia, porque ellos mismos eran usuarios de sustancias, estuvieron en tratamiento y después fueron consejeros. Y los aprendizajes que iban construyendo generación tras generación que pasaba por estos tratamientos, iban generando una cultura y unos dichos entre ellos, ¿no? Entonces, esto de que a todo problema de dependencia le subyace una, una, un problema de salud mental o un problema de tipo emocional, pues nos lleva a pensar justamente cómo ubicar los diagnósticos para hacer los planes de tratamiento y evaluar los procesos. Como ya comentamos en varias ocasiones, las personas que tienen un trastorno de dependencia al consumo de sustancias puede tener una comorbilidad psiquiátrica, de hecho una comorbilidad múltiple, pero con respecto a la salud mental, puede ser cualquier tipo de personalidad. Regularmente hemos dicho que la mayoría de los trastornos de dependencia se ubican en personas que tienen trastorno límite de personalidad, pero no es exclusivo. Hay personas en condición de trastornos de la neurosis o de la psicosis que también tienen situaciones de dependencia. Aquí lo importante es que nosotros al hablar de las toxicomanías y sabiendo que implica un problema de salud mental, entonces nosotros para explicar el diagnóstico o la dependencia, tenemos que entender que aparte del consumo está una condición de la personalidad que tenemos que ubicar. Ya dijimos que los criterios o los indicadores para poder identificar un trastorno de dependencia de acuerdo al DSM-5 básicamente son los síntomas o las conductas estereotipadas de las personas con dependencia, pero no entendemos a profundidad la etiología de esos síntomas. Lo que queremos hacer ahora entonces es no solamente entender esa sintomatología, sino también cómo se genera esa sintomatología. Y para eso es que vimos las estructuras psíquicas. Es decir, los trastornos de dependencia tenemos que ubicarlo en el tipo de personalidad de la persona que lo desarrolla, siempre. Porque antes se creaba la idea de que era excepcional, ¿no? Había un trastorno de dependencia y había que verificar si había una comorbilidad psiquiátrica. Y entonces eso no es la excepción, más bien es la regla. Siempre hay un problema emocional que tenemos que diagnosticar, porque la dependencia está claro, no hay mayor dificultad. Ya sabemos que para identificar una situación de dependencia, basta ver eh, esos primeros consumos que después derivan en una repetición, haciendo aparecer la tolerancia después de prolongado cierto tiempo del consumo con cada vez incrementar más las dosis para obtener los mismos efectos. Al final aparece la dependencia psíquica
y la dependencia orgánica. Pues bueno, con este enfoque, para explicar la dependencia psíquica, no es suficiente conocer el síntoma. Para conocer la dependencia psíquica, tenemos que entender cuál es la personalidad del sujeto que consume sustancias. ¿Se acuerdan al principio cuando hablábamos de cuál era, qué era un modelo? Y decíamos que tenía que haber todo un respaldo teórico, una teoría de la personalidad para poder hacer estos diagnósticos, un enfoque biopsicosocial de las adicciones, tener una hipótesis de cambio, un programa de intervención y un proceso de evaluación. El modelo tiene que tener todas esas partes. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es justamente poder crear la capacidad de todos los que estamos participando en este diplomado de poder hacer un diagnóstico no solamente en base a los síntomas, sino también a la etiología de los síntomas, es decir, la estructura de personalidad. Ahora veamos, la estructura de personalidad, como ya vimos, se trata de poder entender a la persona desde su funcionamiento psíquico, es decir, cómo está organizado el yo con respecto a la gestión y trámite de los impulsos libidinales o agresivos, cómo logra mediar con esa instancia de prohibición interna que es el super yo y las exigencias que plantea de la realidad, ¿no? Entonces, la manera en que funciona el yo y gestiona y hace una mediación en estas tres instancias es que puede existir una situación normal y de satisfacción, de placer, de normalidad tal vez, o bien una situación de frustración, de trauma y de trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, la manera en que funcione la estructura psíquica va a permitir o no que se logre desarrollar un proceso adecuado de evolución psíquica en función de estas tres instancias. Pero también lo podemos ver como la manera en que evoluciona la experiencia de placer-displacer. Y aquí es bien interesante, porque si nosotros ubicamos las experiencias de placer y displacer, obviamente cuando ubicamos el placer, vemos que puede haber una evolución importante, interesante, adecuada de cómo la persona desde el nacimiento hasta la muerte puede gestionar sus necesidades internas y poder tener gratificación a sus impulsos libidinales y agresivos. Pero en el momento en que no se obtiene el placer y es más la experiencia de displacer o de sufrimiento, entonces ya nos metemos en problemas. Cuando no se puede obtener ese placer, entonces quiere decir que lo que predomina uno es la frustración o bien los impulsos agresivos que nos hacen funcionar de manera defensiva. Si nosotros, fíjense qué didáctico puede ser imaginarse. Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia de placer y displacer que puede tener un bebé en el embarazo, dentro del vientre? Entonces ahí el bebé, por supuesto que no gestiona ninguna necesidad. El bebé tiene experiencias placenteras y displacenteras a través del cuerpo de la madre. Y esa es una relación fusional. Entonces, ese bebé conoce el mundo a través de la psique de su madre. Ustedes nada más imagínense una mamá que está embarazada y que está feliz de su embarazo, que le habla frecuentemente a su bebé, lo acaricia, pasa la palma por la panza, le canta canciones, le empieza a decir su nombre, lo empieza a recrear una relación y por supuesto que el bebé escucha, se aprende el sonido de la voz de la madre, pero también aprende esa experiencia de felicidad. Eso es en unos casos, ¿no? En otros casos puede ser una mamá aprensiva y entonces yo he escuchado expresiones así de no sé si voy a saber ser madre. No sé si sé amar,
y no sé si tengo la capacidad de criar a alguien, de hacerme cargo, de cuidarlo. Y por supuesto, esta aprensión va, espero que no se me muera, ¿no? Yo creo que todos los papás en cierto momento, cuando volteamos a la cuna ya en el nacimiento, estamos ahí espantados porque vemos, oye, parece que no respira, ¿no? Entonces son estas fantasías que ocurren y que son transmitidas a los bebés. Pero también imagínense una mamá depresiva eh, que no se encuentra muy animada con la situación en la que se encuentra del embarazo, que más bien siente que está perdiendo algo en vez de ganar algo, está perdiendo su soltería, su autonomía y ahora va a asumir una responsabilidad que tal vez no quería y se deprime, está en un proceso de duelo porque ya no es una mujer, ahora va a ser una madre y eso se transmite. O ahora imagínense una mamá indiferente que está así como, va, que ni le emociona ni le deprime. No hay una emoción por ahí. Alguien preguntaba en un momento qué es el sentimiento de vacío. Esa indiferencia de la madre crea un sentimiento de vacío. O bien, imaginemos a la mamá embarazada consumiendo sustancias. Vean todo lo que vive el bebé a través del cuerpo y del funcionamiento psíquico de la madre. Entonces, desde ahí parten las primeras experiencias placenteras o displacenteras. Después, al nacer, pues obviamente ya hablamos de esa transición del vientre al nacimiento, ¿no? Pasar de un medio acuoso a uno aéreo, respirar, hacer funcionar los pulmones y después ese viaje, ¿no? De dentro del vientre y pasar por el cuello, exprimirse, ¿no? Casi es como si exprimieran un trapo y saliera a un medio totalmente nuevo. Decimos que esa es una experiencia muy intensa y que puede ser asociada con pues con un miedo de muerte, ¿no? Una ansiedad de muerte, pero que esa ansiedad de muerte inmediatamente logra ser contenida cuando el bebé va a los brazos de la madre, cuando así ocurre, ¿no? Y cuando va a los brazos de la madre, luego lo cobija, le habla, lo besa, incluso le da pecho. Y cuando el bebé, por supuesto que huele a la madre, ya sabe a qué huele y se le acerca, ya conoce la voz, el tono, y cuando la escucha, sabe que es ella, sabe quién es ella, y le resulta muy familiar. Y después, si se pega al pecho, entonces inmediatamente y de manera innata sustituye esa alimentación que tenía vía el cordón umbilical por la succión en las mamarias. Ahora, ese es el antídoto de la ansiedad de muerte, ¿no? El amor, la cercanía, la protección, la seguridad y lo familiar. Entonces, vean, en un solo instante se dan esos dos movimientos que son muy importantes, en donde se movilizan las principales ansiedades y también el placer. Entonces, eso es lo que sucede en la etapa oral, ¿no? Ahora, cuando el bebé está succionando el pecho de la madre, puede vivir experiencias intensamente placenteras o displacenteras. Vean nada más, ¿no? Dicen que hay un instinto canibálico cuando el bebé muerde a la madre. Qué horrible. Pero también un intenso placer que nos deja marcados, ¿eh? Esa felicidad de succionar el pecho y no solamente gratificar o saciar el apetito, sino ir más allá, ¿no? De ir a una experiencia placentera tan disfrutable que se queda fijada en nuestra memoria por siempre. Entonces, vean cómo pasamos de las experiencias que vivimos, las experiencias emocionales que vivimos a través del cuerpo de la madre durante el embarazo y esta etapa funcional, después al nacimiento, cómo vivimos experiencias emocionales
placenteras o displacenteras a través de la succión del pecho de la madre y conocemos el mundo a través de la boca. Después, pues va evolucionando el cuerpo y el bebé se tiene que dar cuenta de que tiene un aparato digestivo. Entonces come, pero también expulsa heces y orina. Entonces ese ejercicio que tiene el cuerpo de comer y expulsar las heces le va creando otra conciencia de sí mismo. Primero, todo el mundo es a través de la boca y principalmente se siente una relación fusional con la madre. Pero después uno descubre que tiene un esfínter y que puede jugar con retener o expulsar las heces. Y después puede jugar y tener fantasías. eh, Estas son hipótesis difíciles de comprobar, pero se supone que por las reacciones que tienen los bebés y las observaciones que han hecho los pediatras, entre ellas Melanie Klein, que era pediatra, ven situaciones de satisfacción o de malestar en los bebés al momento de expulsar o retener las heces, ¿no? Casi todos los que son papás sabemos que ese chisguete, esa orinada que nos toca cada que les cambiamos el pañal, hasta parece que se está esperando y nos la receta, ¿no? Nos baña. Y muchas veces se habla como si ellos dieran un regalo, pero también sabiendo que hay situaciones de enojo, las heces pueden ser expulsadas como un objeto que puede dañar a los otros. Y estas suposiciones son verificables, porque ustedes nada más vean al bebé que se emberrincha porque no le están dando de comer, de mamar, y cómo se ponen morados, berrean, gritan, patalean, que un enojo, una rabia de esa dimensión en la vida adulta, por supuesto que es bien peligrosa. Entonces estas rabias y estos enojos y estos impulsos destructivos del bebé también se manifiestan no solamente en la etapa oral, también en esta otra etapa anal, ¿no? Y sigamos, ¿no? Después, pues va avanzando el crecimiento y los bebés descubren los genitales. Y los bebés se convierten en unos maestros masturbadores. Platiquen con los pediatras para que vean que no son choros, no son cuentos. Los bebés se vuelven muy buenos masturbadores, 3, 4 años. Y entonces ellos descubren una zona erógena que predomina por sobre todo el cuerpo, todo el cuerpo, toda la piel, es una zona erógena. A nosotros nos rascan la cabeza y se siente placer, pero también cualquier parte del cuerpo. Pero en especial los genitales, el pene y la vagina, el bebé se da cuenta que son zonas especiales en donde pueden obtener mucho, mucho placer. Entonces es como si fuera evolucionando a través del tiempo la forma de obtener placer. Primero es a través de la madre, después es con el pecho de la madre, después es con el control de esfínteres y después son los genitales. Cuando uno descubre ese placer de los genitales y experimenta la masturbación, eso es lo que llamamos narcisismo primario, es decir, es autoerótico. Después sigue una siguiente etapa, la fálica, donde pasamos del narcisismo primario al narcisismo secundario. ¿Qué quiere decir este otro narcisismo? Que obtenemos el placer vía los genitales, pero con el otro. Por eso es que hablamos de narcisismo secundario. Y si nosotros vemos toda esta línea evolutiva, llegamos a que el placer sexual fálico, que debería ser fálico vaginal, ¿no? Este, es la forma más evolucionada que tenemos de obtención del placer. ¿Sí? Vean, el placer genital con el otro es la forma más evolucionada
de nuestro funcionamiento psíquico para obtener placer. Ahora vamos en forma inversa. Cuando la obtención del placer se vuelve un impulso que no se puede tramitar fácilmente y que incluso se puede percibir el impulso sexual como peligroso, como que compromete la estabilidad, compromete el equilibrio interno y se decide reprimir. Eso genera una gran frustración, porque a medida que va pasando un periodo de tiempo, la libido se va acumulando, va adquiriendo intensidad del impulso y si no se tramita y se gestiona, tú vas a tener un malestar y un sentimiento de frustración. Si tú lo descargas, se desahoga y después otro ciclo, ¿no? Empieza a acumularse y otra vez llega un momento en que casi, casi es una exigencia que se tramite el deseo sexual. Bueno, cuando nosotros hablamos de trastornos psíquicos, es justamente si es una estructura, si es una personalidad que maduró bien, pero por ciertas situaciones y condiciones no puede tramitar el deseo sexual, su energía o su líbido, entonces va a generar un intenso sentido de frustración. Y por esa frustración va a tener procesos regresivos para tratar de resolver la situación actual con funcionamientos previos al presente. Por eso hablamos, cuando no funciona la gestión del deseo sexual, es que tenemos todas las neurosis. Es decir, cuando el yo se ve obligado a reprimir el impulso sexual, se reprime y reaparece ese impulso, pero a manera de síntomas. Entonces, las personas que tienen reprimidos sus deseos sexuales de manera inconsciente, lo viven a manera de síntomas y tenemos las histerias donde se somatizan todos los síntomas, cegueras, parálisis, convulsiones, o bien trastornos obsesivos, pensamientos que nos invaden, o bien fobias, no poder salir a un espacio abierto o no tener a un espacio cerrado o tener un objeto peligroso, los caballos, las arañas. Y esos síntomas es la manera en que se traduce la enfermedad por no tramitar bien los deseos sexuales. Pero si no llegamos a evolucionar hasta una estructura neurótica y nos quedamos en etapas previas, entonces lo que son los TLPs y la psicosis se caracterizan por dos cosas importantes, que son, que son el predominio de la agresión y fenómenos disociativos. Ahí uno no se está peleando con el deseo sexual y cómo tramitarlo, y que si lo reprimo sintomatizo. No, aquí es como no eres destruido, cómo controlas las amenazas para poder mantener un equilibrio emocional. Entonces, vean, la defensa en las neurosis que tiene que ver con reprimir los impulsos y deseos sexuales, justamente recurre uno a la represión. Pero cuando el predominio es de la agresión, tenemos que recurrir a procesos disociativos, a mecanismos de defensa disociativos que me permitan controlar la agresión. Bueno, la psicosis es el grado extremo de disociación. No hay principio de realidad, todo es mundo interno. Entonces, ese sería el... Ahora, ¿dónde están las toxicomanías? Pues pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en la psicosis, pueden estar en las neurosis y pueden estar en los trastornos límite de personalidad. Si la toxicomanía está con una histeria, pues va a tener unas características particulares, porque va a tener que ver con esa represión de los deseos sexuales y la forma de somatizar a través del cuerpo. Pero si es un trastorno obsesivo compulsivo, la toxicomanía va a tener otro sentido. Y lo mismo con las fobias. Ahora, la mayoría de los casos
de dependencia están en los trastornos límite de personalidad. ¿Qué quiere decir? Que los trastornos límite de personalidad aparentemente funcionan como una estructura neurótica, pero en momentos de alto estrés funcionan como una estructura psicótica. Por eso de repente no damos, ¿no? Y por eso se llaman límites, porque están bordeando ambas estructuras, pero en situaciones de dificultad funcionan como la psicosis, con mecanismos de defensa disociativos. Entonces, vean, de veras, podríamos decir que el 80% de los casos de dependencia son trastornos límite de personalidad. Esto significa que, que estas personas con esta condición van a tener un mundo interno, donde el mundo interno está poblado con un predominio de objetos agresivos. O sea, no va a haber allí como que un equilibrio o no se van a imponer los objetos buenos sobre los objetos malos, no. Va a haber un predominio de la agresión entre todos esos objetos. Por lo tanto, para poder solventar esa amenaza interna, porque saber que uno tiene cosas malas, nos puede dar una ansiedad o un temor, una alerta de que podemos ser destruidos, entonces el yo tiene que hacer una función y lo único que tiene para defenderse son los mecanismos de defensa. ¿Qué operación hace? Pues principalmente en estos trastornos límite recurre a lo que llamamos la identificación proyectiva, que en realidad es un conjunto de mecanismos de defensa. ¿Qué hace? Pues los objetos malos los deposita afuera a través de un vínculo con otra persona. Y entonces esos objetos malos los pongo allá para salvaguardar mis objetos buenos y mis objetos malos controlarlos a través del control del otro. Es decir, estamos vigilantes, estamos alertas, que no se nos acerque y si podemos criticarlo, atacarlo, pues lo tenemos a distancia. Y vean si esto no coincide con las personas que tienen una dependencia en la mayoría de los casos. O sea, siempre proyectan sus cosas en el otro y lo atacan, lo atacan. El ejemplo clásico que yo doy para que esto quede bien ilustrado de la identificación proyectiva es la homofobia, que es un caso extremo, ¿no? También hay casos más leves, pero cuando uno reconoce que tiene núcleos homosexuales reprimidos y son peligrosos, de manera inconsciente, el yo lo proyecta hacia afuera. Entonces, cuando la persona ve a un homosexual, lo ataca y lo quiere destruir, porque siente que así destruye su propia homosexualidad y mantiene su equilibrio. Entonces, vean, esta forma de manejarse en los vínculos es muy destructiva y muy agresiva. Eso es lo que prevalece. La disociación no resuelve la vida emocional de la persona, la pone fuera en los vínculos y después los vínculos se tornan con una característica agresiva, de ataque. Entonces, aquí está la gran diferencia. Cuando nosotros tratamos Ahorita, ¿me puedes decir cuánto me dieron? para nosotros tratar una situación de dependencia en un caso de neurosis, pues es un esquema. Cuando trabajamos con trastornos límite Andy de me dio personalidad, 35, si no me es equivoco, ¿no? otra. Pueden apagar su micro. Andy 36. Ajá. Ay, espera. Bueno, entonces ahí está el asunto. Ahora vamos a tratar de ver ya más de cerca cómo observamos estas funciones psíquicas en las personas con dependencia. Eh, la dependencia psíquica se caracteriza por el impulso de tomar una droga de forma continuada, DSM-5, a fin de obtener el placer que proporciona o eliminar un estado de malestar. Su utilización crónica da lugar a la dependencia física, dando lugar a la tolerancia y síndrome de abstinencia. Entonces, lo que vamos a tratar de entender aquí no es la dependencia física, por eso ni siquiera nos vamos a meter con cómo funciona el sistema nervioso, cuál es el tipo de droga y qué efectos produce, no es nuestro tema.
ese no es nuestro tema. Por supuesto que es importante saberlo, es, son cosas que debemos de aprender y manejar, pero tenemos que tener claro que estamos hablando de cómo se genera la dependencia psíquica, no la física. Bueno, entonces, en primer lugar, podríamos decir que pues, las toxicomanías es resultado de fuertes fijaciones orales. Y se refiere a esto, ¿no? El placer que tiene el bebé en la alimentación, mamando el pecho, lo lleva a idealizar el objeto y poder succionar ese líquido tan preciado, tan valioso que es la leche de la madre. Lo idealiza. Entonces queda como una fijación de que una de las formas que nunca se nos va a olvidar de obtener placer va a ser a través de la alimentación y del disfrute de los sabores y de la cercanía de la persona. O sea, eso va a quedar ahí, el beso, ¿no? Imagínense, a esto, a este placer oral, le debemos la creación cultural del beso. Y el beso, ustedes lo ubicarán como una forma de placer previo a lo que sería el placer fálico a través del coito, pero es preparativo. Entonces, esto quiere decir que estas formas de obtener placer desde el nacimiento se van acumulando como formas previas o preparatorias para el acto sexual. Cuando transcurre bien, a veces no llegamos al acto sexual y nos quedamos en los previos, ¿eh? Todos los trastornos de la sexualidad están ahí, en que no llegamos al coito si nos quedamos en los eventos preparativos, porque vemos una prohibición en el coito. Pero bueno, vamos después a eso. Entonces tenemos que tener claro que las adicciones siempre nos van a hacer pensar en fijaciones de tipo oral. Ahora, aquí hay una, Freud llegó a mencionar en su primer libro de su colección, que son 28 tomos, él habla de que el modelo de la masturbación es el modelo de las adicciones. Entonces, ¿qué explica de la masturbación? Pues es un acto erótico, placentero, que puede ser repetido porque sigue siendo placentero y que se decide no abandonar porque o descubres una nueva forma de placer o te mantienes en ella, ¿no? Entonces la masturbación es esta forma repetitiva, autoerótica de obtener placer. Y vean, este modelo ya existe en todos nosotros antes de que aparezcan las drogas. Cuando aparece una droga, podemos sustituir la masturbación por la droga, es decir, ver en el consumo de sustancias una experiencia placentera o que nos evita el dolor y la repetimos porque al placer no se renuncia y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Y luego si nosotros tenemos una pobreza de opciones para obtener placer y aparece como una de las pocas el consumo de sustancias, pues por supuesto que nos vamos a agarrar de ahí y no vamos a renunciar a esto. Ahora, entonces, fuertes fijaciones orales y este modelo de la masturbación como compulsión de repetición en el consumo de drogas. Ahora existe una patología de la afectividad y es como la manía, usamos la manía para evadir estados depresivos y crear momentos de euforia. Entonces, si nosotros estamos sintiendo la cercanía de una situación complicada, deprimida, de pérdida, de depresión, de tristeza, de abatimiento, de no querer hacer nada, entonces ese estado, pues por supuesto que no es placentero para nadie y varía en intensidad, pero cuando llega a ser intenso, hace reaccionar a la persona de tal forma que tiene que crear un momento altamente festivo, maníaco, para alejarse lo más posible de la depresión. Esta es clásica, para mí se me hace una de las formas más importantes de hablar de la dependencia.
ese movimiento maníaco depresivo que tenemos en los usuarios de sustancias, en los que tienen una dependencia y que desarrollan un consumo crónico, un ciclo maníaco depresivo. Me parece muy claro esta explicación. Después hay otros casos que son interesantes. En el alcoholismo, ustedes han de haber dado cuenta en algún momento que aparece de una manera frecuente el delirio celotípico. Entonces, aquí, cuando aparece el delirio celotípico, este, tenemos que darnos cuenta la función del alcohol, que funciona como un consumo que suprime la inhibición, liberando el impulso libidinal. Bueno, ustedes en mis tiempos, no sé ahora, cuando uno era adolescente, pues daba miedo ir a una fiesta, sacar a una chica a bailar y mucho más declarársele. Entonces, lo que era frecuente en todos los jóvenes era consumir alcohol para darse valor. Pues no era para darse valor, era para quitar ese mecanismo de inhibición que nos permitiera liberar el impulso libidinal, ¿no? Entonces, en los casos celotípicos, si el alcohol quita la inhibición y está hablando de celos, de que su mujer lo está engañando con otra persona que le es infiel, es una manera de proyectar sus propios deseos sexuales hacia los hombres. Es decir, el deseo acusa a la mujer del deseo por otro hombre, pero en realidad es su propio deseo por otro hombre. Y esto es cierto para muchos casos de delirio celotípico en el alcoholismo. Entonces, veamos otra función que ocasiona el consumo de sustancias a nivel psíquico. Baja los mecanismos de defensa en el consumo. Y de veras que esto es bien interesante porque me ha tocado casos de adolescentes y personas que no tienen una adicción todavía, pero que ellos al tener núcleos, en este caso paranoides fuertes, cuando consumen y se quitan sus mecanismos de defensa para controlarlos, ¿de qué manera controlaría uno el sentido paranoide? Es decir, la percepción de que tiene objetos malos, persecutorios, pues proyectándolos, los pone afuera y entonces ya está tranquilo. Pero si consume sustancias, se quita su mecanismo de defensa y no se puede liberar de esos objetos destructivos, agresivos, esas amenazas. Y entonces lo que sucede durante el consumo es que vive un intenso delirio de persecución. Y de veras, de esas que entras a un vagón del metro y estás pensando que todos están poniéndose de acuerdo para cortarte la cabeza, te asomas hacia afuera y ves que ahí hay otro grupo que está hablando mal de ti y sales a la calle y sientes que están persiguiendo, no, eso es fatal. Entonces, esa función que tienen las sustancias de suprimir, eh, cancelar los mecanismos de defensa es grave porque nos ponen en esa situación. Entonces, por supuesto que para algunas personas, por el tipo de subjetividad, de mundo interno que tienen, es peligroso el consumo de sustancias. Yo no sé quién se atrevería a consumir metanfetaminas o cristal sabiendo que lo que se le va a desatar son delirios persecutorios. Entonces, para algunos casos, ¿eh? Por supuesto que esto no es para todos, es para los que tienen un alto grado de agresión en sus objetos internos. Ahora, el consumo de sustancias, como en las neurosis, el síntoma de alguna manera te aliviana. Es una manera parcial de tramitar el deseo sexual, pero también reprimirlo a la vez. Por eso está disfrazado y aparece como una cosa ahí medio oculta. Entonces, es una satisfacción parcial. Bueno, el consumo de drogas también es un síntoma en ese mismo sentido. Es una satisfacción parcial que si no, tú no tienes una manera alternativa de obtener una gratificación mejor que esa, no vas a renunciar al consumo de drogas, ¿no? Entonces,
Vean, si uno vive la dictadura del deseo por la sustancia y no permite que haya otros deseos y otras formas de satisfacción, pues va a ser bien difícil que la abandone, ¿no? Y por eso es muy difícil ser pacientes y gradualmente ir construyendo opciones alternativas. Lo que hacemos nosotros en comunidad terapéutica es ponerlos en contacto, ponerlos en cercanía, en proximidad y poder, a partir de esta interacción, hacer cosas. Lo que hacemos en la comunidad terapéutica es que esa cercanía no sea traumática y le ocasione procesos regresivos y defensivos. Le ayudamos a mediar la relación con los demás. Entonces se vuelve como un espacio de entrenamiento que la misma comunidad te ayuda a establecer una interacción con el otro, lo vuelve a conectar. La adicción es aislamiento, la rehabilitación es interacción, es volverse a conectar, ¿no? Entonces, hay que sustituir la droga por otras experiencias placenteras, que hay muchísimas, y por eso los programas pueden ser bien atractivos, porque se trata de tener un programa con actividades que procuren satisfacer las necesidades de los chicos y chicas en tratamiento, y no nada más necesidades, sino realmente construir experiencias placenteras. No saben, cuando nosotros hemos puesto la actividad de baile, que aprendan a bailar, que estén ensayando con una mujer, que se toquen, es una cosa espectacular porque los pone bien nerviosos, desean aprender a bailar porque desean tener cercanía con, con los otros, con una mujer o con un hombre, y a través del baile es una manera muy culturalmente muy hermosa, ¿no? De seducir. Entonces el baile es una forma así bien directa, ¿no? En general todas las artes, ¿eh? Todas las artes tienen esa capacidad de sublimar nuestros impulsos. Y sublimar quiere decir que los utilizamos, sea instintos amorosos o agresivos, de una forma útilmente social o socialmente útil, ¿no? Esa es la maravilla de la sublimación. Y la sublimación a través de las artes es espectacular. Deberíamos de recurrir siempre a estas actividades para ayudar a las personas a aprender a sublimar a través de las artes. Ahora, esto ya lo habíamos dicho. En la adicción se crea la fantasía. Es cierto, ¿no? Porque ustedes lo van a ver en los casos de bulimia y de anorexia. En la adicción se crea una fantasía de que la droga puede tener diversos tipos de funciones en el interior de nuestro cuerpo, ¿eh? Porque puede ser una sustancia buena que neutraliza los objetos malos, pero también se puede sentir como una sustancia mala que destruye nuestros objetos buenos. Entonces, aquí como en esta dinámica que aparece en la anorexia y la bulimia, la droga puede ser ese objeto que puede ser un veneno o puede ser una medicina. Si es un veneno, lo vamos a vomitar. Si es una medicina, podemos crear la fantasía de que nos va a curar y va a neutralizar nuestros objetos malos, ¿no? Ahora, como habíamos comentado hace rato, o sea, aquí nosotros tenemos que ser bien claros. La mayoría de las personas con dependencia no están lidiando con los deseos sexuales inconscientes. No es porque les esté fallando el mecanismo de represión y después estos surjan a manera de síntomas histéricos o fóbicos. Eso será uno o dos casos entre 30. La mayoría son problemas disociativos, fenómenos disociativos, que en donde prevalece la agresión, entonces la subjetividad, el yo,
tiene bien clasificadas sus experiencias, identifica muy bien una madre buena y una madre mala abandonadora, identifica muy bien un pecho nutricio, un pecho bueno, de un pecho veneno. Entonces, lo que se hace, el yo, es los objetos malos los pone fuera. Pero al colocarlos en el exterior, sea en el cuerpo, sea en el aire, en el espacio, o sea en otra persona, inmediatamente al depositar los objetos malos, vivimos la persecución porque pensamos que ellos tienen los objetos malos y nos van a atacar. Y no nos vayamos lejos. Entonces, la agorofobia, pues tú no puedes estar en espacios abiertos porque sientes que vas a morir, ¿no? En un espacio abierto o en un donde están las masas escuchando un concierto. Yo no me gusta estar así en medio de tanta gente. Siento que no puedes hacer nada si quieres escapar. O la claustrofobia, ¿no? Los objetos se ponen en los espacios cerrados. Y es horrible la claustrofobia porque es una fantasía en la que sientes que estás enterrado en un ataúd 2 metros bajo tierra. Entonces son espeluznantes las ansiedades que surgen por el sentido persecutorio de los objetos malos que nosotros ponemos afuera. Entonces, ese es el problema de la mayoría de las personas con las cuales nosotros trabajamos, que tienen estos mecanismos proyectivos, lo que los convierte en sujetos en estados paranoide y que siempre viven una ansiedad de persecución. Esta de veras, anótenla, porque esta frase aplica por lo menos como para un 50% de todos los casos que nos llegan a tratamiento. Y justamente lo que hay que trabajar con ellos es que reconozcan que el objeto malo proyectado, la agresión proyectada, es justamente de ellos. Entonces, la proyección tiene que ser reintroyectada y que ellos aprendan a tolerar que tienen también objetos malos, tienen objetos buenos y objetos malos. Lograr esta integración le quita poder a los objetos malos y relativiza, no te permite idealizar los objetos buenos. Eso se llama ambivalencia y eso se llama integración. Es cuando una persona se ve como totalidad y se reconoce en sus virtudes y en sus defectos, que tiene cosas buenas y cosas malas. Eso es un indicador de buena salud mental. Cuando nosotros no sabemos hacer esto y proyectamos solamente lo malo, pues es este dicho, ¿no? De que solamente se ve la paja en el ojo ajeno, algo así, y no en el propio. Entonces, esta idea para entender las adicciones es fenomenal. Saber que los mecanismos proyectivos crean esos estados paranoides y producen estos sentidos de persecución. Ahora, esta parte también es bien interesante porque estamos hechos de una historia con nuestros padres que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, ustedes han de saber todos estos casos en los que se vive al padre como con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha omnipotencia. Nosotros nos vemos pequeñitos, ellos son unos gigantes y que nos quieren, pero que también nos pueden destruir si no hacemos lo que ellos dicen. Entonces, la relación con los padres tiene también estas características, ¿no? De placer, de felicidad cuando eres bien amamantado, cuando eres bien cuidado por el padre, pero también de conflicto cuando los percibes al revés. Entonces, cuando tú te sientes traicionado por los padres, pero también no los puedes agredir porque temes perderlos por tu destrucción, ¿no? Entonces, la ansiedad que te produce, uno, estar enojado con ellos internamente, ¿eh? Con el padre interno, la madre interna. Estás enojado con ellos, te gustaría destruirlos, pero tampoco los quieres perder. Eso, eso contradictorio te produce una ansiedad bastante, bastante fuerte.
es muy destructiva y necesita apaciguarse con el alcohol o las drogas, ¿no? Es decir, las drogas muchas veces tienen una función para mitigar la rabia que sentimos hacia nuestros padres y ante nuestros impulsos destructivos que nos harían perderlos. Conozco un caso que no saben, ¿no? Unos papás que eran muy religiosos, moralmente correctos, no se salían ni un ápice de una grosería, iban siempre a misa. Pues el hijo crece y en su juventud se vuelve narco satánico. O sea, una dedicatoria más clara no puede haber. Narco satánico. Era la rabia contra sus padres. Y era decir, yo no voy a ser como ustedes. Pero si yo soy narco satánico, quiere decir que soy su enemigo. Y nosotros tenemos un conflicto. Y por supuesto, si hay un conflicto, a ver quién destruye a quién. Vean, y esto ocurre frecuentemente. Eh, ustedes si se han de dar cuenta en las relaciones, principalmente mamá con hijo o hija, justamente porque el apego es tan cercano, tan próximo, tan fuerte, se viven ambas experiencias, experiencias gratificantes, pero unas totalmente agresivas por la misma cercanía, porque es imposible que tengamos un vínculo donde solamente nos llevemos bien. Imposible. La mamá es buena mientras te está nutriendo y te está cantando y te está apapachando, pero es mala en el mismo momento en que desaparece y se va quién sabe a dónde. Entonces siento amor y siento enojo y siento rabia por el abandono. Bueno, siempre vamos a tener estos dos sentimientos de la relación con las personas que más queremos. Los vamos a amar y los vamos a odiar. Aquí la idea es de que el amor sea más fuerte, más intenso y evite desplegar los impulsos agresivos, o bien evitar liberar la agresión porque tenemos el miedo, el gran temor a perder el amor de las personas queridas. Entonces esas son dos cosas que nos detienen. Pero acuérdense, cuando hay consumo de sustancias, dejan de funcionar los mecanismos de defensa y entonces la rabia se libera. Esto es bien, bien interesante. Tengo varios casos de adolescentes y jóvenes, todos entre 18 y 22 años. Todos tienen un lío con el papá, no saben. En realidad no es con el papá, es con la representación paterna que ellos han construido, donde ponen al papá como tirano. Y o le tienen un excesivo miedo o le tienen una excesiva rabia. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando en el tratamiento. Si nosotros controlamos esas ansiedades, ellos van a poder controlar el uso de sustancias porque no van a necesitar mitigarlo con la droga. Van a poder moderarlo con la comprensión, con la reflexión, con el análisis, ¿no? Bueno, entonces, la adicción, así se forma esta personalidad que se organiza, que son sujetos que reaccionan ante cualquier frustración con fuertes impulsos agresivos, mismos que originan un sentimiento de culpa y tienen que ser contenidos por el efecto de la droga, ¿no? Ahora, esto es interesante. En la configuración familiar, una madre sobreprotectora es un peligro, ¿eh? Porque ustedes imagínense al niño que apenas le da un poquito de hambre y grita, ¿no? Pero de volada, al primer timbrazo, mamá ya está amamantándolo. Y se empieza a construir toda una rutina, una dinámica, un hábito de apaciguar al niño con repetidas gratificaciones orales. O sea, está mal humor, dale chichi. Tiene hambre, dale chichi.
Se ve aburrido, dale chichi. Y entonces se vuelve la respuesta estereotipada general para todas las ansiedades o las dificultades o los malestares que tiene el bebé. Pero luego esto se queda fijado en la memoria, ¿eh? Se vuelve todo un recuerdo que está presente y que puede aparecer en cada momento actual. Y esperamos siempre una gratificación cada vez que sentimos un cierto malestar. No desarrollamos mecanismos de autocontrol, sino creamos una respuesta, una reacción inmediata que tiene que apaciguar, mediante una gratificación oral, esa dificultad que tenemos, ¿no? Y cuando no tiene la gratificación oral, se desata la rabia, se desata la rabia. Y de verdad es difícil no verlo, ¿no? Esa rabia de los bebés que se ponen morados es increíble. Dije, uy, si este estuviera grande, quién sabe qué haría. Ahora, también la adicción puede verse como un placer oral autoerótico. Y si es un placer oral autoerótico, por supuesto que desplaza las funciones sexuales con el otro. Es como una masturbación. Si uno se masturba, no va a buscar el placer con el otro. Va a haber una gran diferencia. Entonces la droga puede ser como un acto autoerótico narcisista. Lo que nosotros tenemos que hacer en los tratamientos es desplazar acto autoerótico a través de la droga por volver a activar el erotismo a través de los vínculos. Esa es una cosa importante. Tenemos que voltear la mirada siempre a la sexualidad cada que estamos haciendo el tratamiento. Ahora, entonces, la droga logra disminuir el sufrimiento y produce un estado de euforia en un mecanismo maníaco depresivo. A través de este efecto, el yo recupera su original estado narcisista, una mágica satisfacción de las necesidades y un sentimiento de omnipotencia. Vean qué poderosa es la droga. Pero la experiencia es transitoria y la depresión sobreviene a continuación y consecuentemente se hace necesario una nueva euforización farmacológica, originándose un proceso cíclico. De esta manera, la adicción puede verse también como un trastorno narcisista, en donde la droga apuntala al yo en forma omnipotente de invulnerabilidad e impide la toma de conciencia de la progresiva destrucción. Aunque ya sabemos, ¿no? Que la dependencia se da en neurosis, en psicosis y principalmente en trastornos límite de personalidad. Entonces, en la adicción, como ustedes también ya lo habrán visto, hay poco interés en las relaciones interpersonales y en la sexualidad genital. Esta quedó abandonada. Se observa una regresión con abandono de la organización genital, quedando la libido como una energía amorfa sin estructuración. O sea, ¿dónde queda nuestra energía y nuestra libido? Pues en buscar una droga, consumirla, tener un viaje y después reponerte de los efectos y después otra vez volver. Ahí queda nuestra energía. Pues una energía que nada más nos deja reponernos de los efectos para volver a buscarla. Es muy compulsivo, ¿no? Y bueno, entonces, en general podemos decir que la adicción es un trastorno del carácter y una sintomatología que es producto de un conflicto interno no resuelto, en donde lo que tenemos es un predominio de la agresión que el yo no alcanza a tramitar y que recurre a mecanismos defensivos como la disociación, como la proyección, para poder guardar un equilibrio. Entonces, el tratamiento tiene que ver en comprender que nuestro trastorno y nuestro síntoma deviene de un exceso de agresión y que nosotros tenemos
que ser conscientes de nuestros impulsos agresivos y cómo los podemos tramitar de mejor manera para no dañar al otro. Por eso es que el arte es una posibilidad de sublimar los instintos agresivos, ¿no? El clásico ejemplo que ponen del carnicero. O sea, puede hacer una actividad socialmente útil siendo carnicero y puede estar matando animales. Pero esa, bueno, eso es una forma bárbara, ¿no? Hay que imaginar otras formas de sublimar. Porque, por ejemplo, en las obras de teatro, tú cuando asumes un personaje sádico, pues entonces queda en el personaje todos tus reales impulsos agresivos y utilizas la puesta en escena para hacer un ejercicio proyectivo y ver en la representación tus propios conflictos internos. Pero entonces este ejercicio de poderlos desplegar, ejecutarlos, tramitarlos en una experiencia artística de ficción, pues está padre, ¿no? O sea, un personaje de teatro que me permite asumir un rol destructivo, agresivo, maltratador en escena, en representación, pues va a satisfacer mis impulsos. Y entonces de una manera socialmente útil, montamos una gran obra de teatro y voy a hacer un gran papel. Entonces, las artes son importantes para esto. Resumiendo, entonces, la dependencia psíquica se caracteriza por el impulso a tomar una droga de forma continuada, a fin de obtener el placer o eliminar un estado de malestar. Su utilización crónica da lugar a la dependencia física, dando lugar a la tolerancia y al síndrome de abstinencia. Es resultado de fuertes fijaciones orales y con frecuencia existe una patología de la afectividad como la manía para evadir estados depresivos y crear momentos de euforia. El consumo de drogas es como el síntoma neurótico, lo que impide su abandono porque nos da una satisfacción parcial del impulso. Entonces, se crea la fantasía de que la droga peligrosa también puede ser convertida en sustancia buena que neutraliza los objetos malos. Bien. ¿Hacia dónde se dirige entonces la intervención y el tratamiento de las personas con dependencia en comunidad terapéutica? Número uno, detener el consumo, el síntoma o la conducta estereotipada. Si nosotros quitamos el síntoma, entonces regresamos a la persona a la situación ansiógena, porque ¿qué hace la droga? Disminuye la ansiedad, ¿no? La depresión. Entonces, si no consume la droga, vamos a dejar al desnudo a la persona para poder experimentar sus intensos estados de ansiedad. Vean, esto es bien importante, ¿eh? Quitar la droga es poner en un estado ansiógeno a los residentes en comunidad terapéutica. Después, en la interacción, la ansiedad se va a expresar a través de los vínculos relacionales, ¿correcto? O sea, tiene que salir por algún lado. La ansiedad se va a expresar ahí o se van a utilizar mecanismos de defensa en los vínculos. Entonces, estos conflictos relacionales hacen de la adicción un acto analizable. Vean, no estamos viendo el sistema nervioso central, no estamos viendo las características de la droga, estamos viendo el funcionamiento relacional de la persona que consume drogas y se la quitamos y se pone ansiosa y entra en conflicto en relación con los demás. Entonces, si nosotros vemos este modelo vinculatorio de las personas sin la droga, vamos a poder detectar ese intercambio y exposición a la ansiedad y la forma en que resuelven la ansiedad en este otro contexto sin la droga. Esto, de veras, esto es así como que una síntesis espectacular. El conflicto relacional hace de la adicción un acto analizable. Ahora, en vez de mitigar la ansiedad con una droga, se reflexiona, se analiza. En el universo de la palabra se pueden identificar tipos de ansiedades, fantasías,
conflictos no elaborados e impulsos libidinales y agresivos. Por supuesto que en estos grupos prevalecen más los agresivos. Y fíjense, se ha descubierto en estas tomografías del sistema nervioso central que cuando hay consumo de drogas, lo que se activa es el área del placer, pero cuando hay terapia, se activa el área del juicio. Eso es muy orgánico, ¿no? Lo que nosotros pretendemos hacer con la intervención es fortalecer el yo, es decir, toda la capacidad de analizar, de ver cómo interpretas la realidad, los vínculos con los demás, ver tus sentimientos, cómo estás, en qué condición estás en esa relación vincular, qué fantasías están ahí apareciendo, qué conflictos te ves involucrados. Y pues por supuesto que no son elaborados, si no, no fueran conflictos. ¿Y qué impulsos tienes, no? A veces tú quieres eh, poder amar a alguien u odiar a otro. Y hay muchos grados. Quieres ser amigo, quieres acercarte un poco, o quieres alejarte, no los quieres nada cerca, ¿no? Ahí están todos los impulsos libidinales y agresivos. Entonces, el conflicto relacional es lo que nos permite analizar a la persona en un contexto grupal, ¿no? El conflicto relacional. De aquí lo que dice Bion. Bion, de una manera muy, muy brillante, nos habla de las defensas del grupo. Él sitúa el grupo básico y el grupo de tarea. Y la diferencia es que el grupo básico siempre está reactivo, con resistencia al cambio y a la defensiva, ¿no? Y el grupo de tarea es cuando bajan estas ansiedades básicas, las personas empiezan a relacionarse en un sentido más constructivo, más cercano, menos amenazante, y pueden concentrarse en realizar una tarea conjunta. Entonces hay que pasar del grupo básico al grupo de tarea. Y entonces vean, ¿cuáles son las defensas que señala Bion? Pues bueno, nosotros decíamos que la característica principal de los TLP es que hay un predominio de la agresión en su mundo interno. Pues bueno, en los grupos, cuando prevalece la agresión, se manifiesta a manera de ataque y fuga, así lo nombra Bion. Y ataque y fuga significa estar devaluando constantemente el programa, estar viendo cómo creas una situación desastrosa, un robo, introduces sustancias o le dices a todos una estrategia para huir en masa. Ese es ataque y fuga. Y siempre está operando, ¿eh? Si no se dan cuenta, si no nos damos cuenta, nos van a sorprender en un momento. Entonces hay que saber que siempre va a estar operando este mecanismo de defensa grupal. Otro mecanismo de defensa, ya lo vimos como en el nacimiento, ¿no? Las relaciones fusionales de dependencia. Eh, ya vimos que es muy gratificante, pues, ser un hijo amado, querido, que lo alimentan, que lo procuran, que siempre están atentos. Entonces, una relación de ese tipo, pues por supuesto que siempre la vamos a buscar. Entonces, los grupos también se organizan para dejar todo en mano de la institución, de los consejeros, dejar que ellos resuelvan todos los problemas y ellos adopten un comportamiento, una conducta infantil de dependencia. Eso es defensa, eso no es avanzar en el tratamiento. Y después, como estos mecanismos de defensa que utilizamos en los TLPs, estos mecanismos de disociación, se utiliza muchas veces esa proyección, la omnipotencia y la idealización. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos enamoramos. Vean nada más qué operación, ¿eh? Nos enamoramos. Entonces, todo lo que yo entré a hacer a la comunidad terapéutica, rehabilitarme, cambiar mi estilo de vida, de tener un cambio psicológico, poder crear habilidades sociales, se va todo al carajo porque ya vi a esta chica y yo con ella me quedo, aquí me planto. Y entonces ya no me importa nada de lo demás, ella y yo vamos a ser felices. Vean qué idealización. Todo lo bueno está dentro de la pareja y todo lo malo está fuera. Nos vale madre lo demás.
Entonces, el emparejamiento es el otro tipo de mecanismo de defensa que se utiliza, mecanismo de defensa grupal que se utiliza en la comunidad terapéutica. Entonces, el objetivo del tratamiento es transitar del grupo básico o defensivo al grupo de tarea. ¿Qué es ese grupo de tarea? Pues el que cumple esos objetivos de aprendizaje, de autoconocimiento y que construye habilidades sociales, es decir, un grupo reflexivo, un grupo terapéutico, un grupo pensante, un grupo que no es impulsivo, que no solamente actúa, ¿no? Piensa antes de actuar, reflexiona, planea, organiza, coordina. Esas son las capacidades del grupo de tarea. Y colorín colorado, este seminario